Buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, soy el doctor Víctor Pimentel Quirós, soy médico reumatólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El tema de hoy es un tema importante, bastante didáctico, muy importante, creo yo, y que, bueno, ya han estado revisando en la última semana. Muchas de ellas han revisado ya, por ejemplo, granulomatosis con poliangeitis, han revisado poliangitis microscópica la semana anterior, y entonces solamente vamos a hacer acá un resumen, ¿no? También ya han revisado arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu. Entonces acá solo vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer algo rápido, pero vamos a hablar también un poco de cómo llegar a un diagnóstico de una vasculitis en general, que es lo principal, ¿no? Y con eso vamos a, digamos, a tener una idea mucho mejor. Después vamos a hacer un resumen de las otras vasculitis y así, al final, simplemente unas conclusiones. Y si gustan, podemos hacer de pronto un review rápido al último, si es que hay tiempo, claro, y con eso podríamos terminar la sesión de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Si alguien quiere participar, por favor levante la mano, ¿ya? Y yo le doy el pase. ¿Ya? No vayan a prender el micro y solamente hablar. Primero alza la mano, doy el pase y hablan. Y si no hay una respuesta o no pueden hablar con el micro, por favor a través del chat. ¿Ok? Empezamos entonces. Un segundito. Un segundito. Vamos a ver. Ya está. Muy bien. Ahí está el puntero. Excelente. Vamos a hablar de las vasculitis entonces. ¿Qué es una vasculitis? La vasculitis, en términos generales, es la inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esta inflamación de los vasos va a generar un daño estructural de este vaso sanguíneo, lo cual va a llevar a una isquemia y, al agravarse esto, a la necrosis. Pero también esta vasculitis, dependiendo de la distribución de los órganos afectados, nos va a hacer pensar el tamaño predominante del vaso sanguíneo afectado. Por ejemplo, si yo tengo una proteinuria y tengo, por ejemplo, también microhematuria, eso, ¿qué tipo de vaso me estaría haciendo pensar? ¿Alguien quiere más o menos tener una idea, participar? A ver, Valeria. Debería ser un vaso pequeño, como una afectación en los capilares del glomérulo, ¿no? Para una proteinuria. Exactamente. Exactamente. Si yo veo un paciente con un compromiso de proteinuria y microhematuria, lo más probable es que sea un vaso pequeño porque hay afectación glomerular. A diferencia de, por ejemplo, si yo estoy viendo un paciente y tiene hipertensión y tiene creatinina en 3, con el examen de orina limpio, proteinuria negativa, ¿en qué estaría pensando? ¿Alguien que participe? ¿Alguien? ¿Nadie? Entonces pregunto. Como nadie quiere participar, pregunto. A ver, alguien que yo no conozca. A ver, Carolina Blanca Sandoval. O Caroline Blanca Sandoval. Sí, Hola. Tienes un paciente, hablamos de un paciente con proteinuria y microhematuria. Tu compañera dijo, es un compromiso de pequeños vasos, un compromiso glomerular, de acuerdo. Pero ahora te presento otro caso. Paciente con creatinina en 3, hipertensión arterial, con examen de orina limpio sin proteinuria. Sí, doctor, yo podría orientarme quizá más a una vasculitis de probablemente mediano, de vasos de mediano tamaño o de gran tamaño. De mediano vaso, ¿no? Probablemente. Ajá, entonces Sí, sí, claro, ¿por qué? Porque aquí estamos afectando probablemente una arteria intraparenquimal y no se está afectando la circulación, la microcirculación, entonces por eso no hay proteinuria, no hay microhematuria. Entonces, dependiendo del tamaño del órgano, dependiendo del órgano afectado y cómo este esté afectado, más o menos nos va a hacer sospechar qué tamaño predominante del vaso sanguíneo está afectado. La clasificación de la vasculitis es en primaria, como las que vamos a ver, las vasculitis sistémicas primarias,
y las secundarias como aquellas que son debido a otras causas, por ejemplo, enfermedades difusas del tejido conectivo. Por ejemplo, el lupus puede causar vasculitis, por supuesto. También, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, puede haber la vasculitis reumatoide. Infecciones, por supuesto, pueden generar algunas infecciones, vasculitis, el cáncer también como un cuadro paraneoplásico, etc. Pero aquí es importante, un segundito, un segundito. Muy bien, continuamos. Un segundo, ya está. Entonces, ya hablamos de la clasificación. Entonces, la cuestión acá que ustedes deben saber es cuándo sospechar de una vasculitis, porque vamos a ver que hay cuadros que se pueden parecer mucho, ¿no? ¿Cuándo sospechamos? Cuando tenemos síntomas constitucionales, o decir, fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, baja de peso, asociados a disfunción de un órgano o disfunción multiorgánica. Y también evidencia imagenológica de compromiso de vasos sanguíneos. Ahora, yo les pregunto, si yo tengo un paciente con fiebre, baja de peso, y vamos a poner, a ver, creatinina en 2.5, ¿en qué podrían pensar? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien? Muy bien, pregunto. Gianmarco Ojanama Achin. Gianmarco. Gianmarco Ojanama Achin. Muy bien, entiendo que Gianmarco no está en la clase. Creo que tampoco ha puesto presente y supongo que eso se tomará en cuenta para para la calificación. No solo es poner presente, ¿no? Sino también participar. Muy bien, entonces pregunto a Julio Alejandro Rodríguez, Calderón. Julio Alejandro Rodríguez Calderón. Julio Alejandro. Julio Alejandro. Muy bien. También entiendo que si no está respondiendo, supongo que no está en la exposición y también se tomará en cuenta para la calificación y para la asistencia. Entonces, pregunto a Josh Eleazar Aguilar, que acaba de dar presente en el chat. Josh Alejandro. Josh Eleazar Aguilar. Sí, doctor. Buenas tardes. Hola. Con respecto a la pregunta que acabo de hacer. Sí, doctor. Perdón, yo acabo de entrar también ahorita. No. Ok, te pregunto nuevamente. Tienes un paciente con fiebre, baja de peso, malestar general, creatinina en 2.5. ¿Qué pensarías? Bien, doctor. Bueno, más que todo parecería como son síntomas sistémicos. Podría pensar en una
infección urinaria, en este caso, que esté causando, ¿no?, los síntomas más que... Infección urinaria, ok. Muy bien. ¿Alguien que esté de acuerdo, en desacuerdo con su compañero o alguna otra opinión? Saraí. Sí, doctor, buenas tardes. El paciente presenta fiebre y la baja de peso es un dato importante. Además, esta elevación de la creatinina, doctor, me indicaría que tal vez está teniendo una falla renal. Entonces, doctor, es por la fiebre, tal vez tiene una afectación sistémica como la sepsis. Ya, ok. Entonces, ¿qué pensarías? ¿Una sepsis? Sí, doctor, o tal vez hay otras causas inmunitarias, pero bueno, para mí, como las infecciones son más frecuentes, yo pensaría en una sepsis. Ok, excelente. Les pongo un caso. Es un caso que ha venido a la consulta hace poco, actualmente está hospitalizado. Es un varón de 45 años, aparentemente sano, sin ningún antecedente, empieza con malestar general, empieza a hacer fiebre, va a clínicas particulares donde le hacen diferentes estudios, le dicen que, bueno, no tiene ningún problema, que todo estaba bien. Sin embargo, lo evalúan, le encuentran algún problema a nivel de miembros inferiores porque él refería también parestesias, le hacen una electromiografía, le sale una polineuropatía sensitivo-motora de miembros inferiores. Sigue con el malestar, sigue con fiebre, como en este caso, hay baja de peso, y su creatinina en julio era de 0.5. Sigue con las molestias, acude por consultorios particulares, no le dan mayor respuesta, por ahí le dicen que es lupus, lo cual después digamos, no se confirma el diagnóstico, y es enviado acá al Hospital Almenara, porque la creatinina de julio, que estaba en 0.5, ahora está en 2.5. No hay microhematuria, no hay proteinuria, la proteinuria es normal, microhematuria es normal, ANCA negativo, ANA negativo, complemento normal, BCG elevado, PCR elevado. Valeria, es el mismo caso que les acabo de comentar, con un poco más de datos. Doctor, ¿sí me ¿Sí? escucha, no? Sí. ¿Puede ser una poliarteritis nodosa? Ok, tu compañera dice una poliarteritis nodosa, muy bien. ¿Por qué? ¿Por los síntomas generales? ¿Qué más? Por la creatinina que está elevado, también por Ajá, eso, y también por el compromiso neurológico que mencionó, ¿no? La ok, polineuropatía. ok, muy bien. Ok, ¿alguien más que quiera participar? ¿O pregunto? Muy bien, Valeria, gracias. Vamos a preguntar. Acá nos dice en el chat, Saría, proteinuria no es rango nefrótico. Si no tiene proteinuria, la proteinuria es normal, o sea, no hay proteinuria. Vamos a preguntarle entonces a Jurek Christopher Durán. O Jurek. Jurek o Jurek Christopher Durán. Sí, doctor. Hola, sobre el caso, ¿tienes algún comentario adicional? Porque uno de tus compañeros al inicio dijo puede ser una infección urinaria. Estaba bien planteado, no como dijo sepsis, pero les amplié más el caso clínico para que tengan una idea más completa. Tu compañero dice una poliarteritis nodosa. ¿Tienes algún otro comentario? ¿O algún otro diagnóstico? SAF, doctor. ¿Por qué? Por ser multiorgánico. Ya, ¿y por qué SAF? ¿Cómo defines tú un síndrome antifosfolípido? Jurek, Pues, doctor, sería como que puede ocasionar que se formen coágulos de sangre en las arterias, las venas y los órganos. pero ¿cómo defines tú un síndrome antifosfolípido? ¿Cuál es la definición del síndrome antifosfolípido? Porque tú me dices, es SAF.
Muy bien, entonces yo te pregunto, ¿cómo tú defines SAF? Como formación de trombos, doctor. Formación de trombos. Es decir, si un paciente de 80 años le da un stroke por un trombo, ese es un SAF. Sería Solamente te pido la definición de Jurek. Te una pido la enfermedad, definición de SAF. una enfermedad trombótica que presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Es eventos trombóticos y o gestacionales asociados a la presencia de anticuerpos antifosfolípicos. Muy bien. Entonces, si tú me estás dando esa definición, Jurek, cuéntame, ¿cuál de los síntomas que el paciente tiene te hace sospechar que tiene un evento trombótico? Porque no es mujer para pensar en gestacional, es un varón. Entonces, hablamos de eventos trombóticos. ¿Qué evento de los que te he dicho, de los síntomas que tiene el paciente, te hace pensar que tiene un evento trombótico? Jurek, Isquemias, doctor. ¿pero isquemia de qué? Por ejemplo, tu compañera me dijo, es poliarteritis nodosa. ¿Por qué? Porque hay una afectación a nivel renal, porque no hay microhematuria, no hay proteinuria, hay una afectación a nivel neurológico con una polineuropatía sensitivo-motora y tiene síntomas generales. Tiene una, digamos, ahí está justificando su diagnóstico. Excelente. Ahora, tú me dices un SAF. No hay eventos gestacionales porque es varón. Entonces quedan los trombóticos. Muy bien. ¿Qué de los síntomas que tiene es trombótico? Tú me dices isquemia, pero isquemia de qué? Muy bien, a ver, vamos a preguntarle a Manuel Omar Pérez Cruzado. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, sobre el caso clínico. Uno de tus compañeros dijo poliarteritis nodosa, tu otro compañero dijo SAF, pero no justifica cómo dice que es un SAF. ¿Tú tienes alguna opinión? Manuel. Sí. No, no, doctor. No tengo Ok, claro el cuadro. ok, muchas gracias. Vamos a preguntarle entonces a Lynn Antoine Quintana. Lynn Antoine Quintana. Sí, doctora, acabo de ingresar. No sé si me podría repetir la pregunta. Muy bien, es un paciente varón, en resumen. Fiebre, malestar general, desde hace varios meses atrás, le encuentran una polineuropatía sensitivo-motora a través de una electromiografía, la creatinina en julio estaba en 0.5, viene a la consulta recientemente con la creatinina en 2.5, con examen de orina normal, proteinuria normal, persiste con la fiebre, el malestar, el bajo de peso, malestar general. Tu compañera dijo, esto es una poliarteritis nodosa, lo justificó, me parece muy bien. Su compañero dijo SAF, no lo justificó, y yo te pregunto si tienes algún comentario sobre el caso. ¿Qué te impresiona? ¿Te parece que es otro diagnóstico? ¿Podría tener algún diferencial? ¿Algo adicional con el caso? Sí, doctor, en la última parte puedo leer que hay un compromiso en los vasos sanguíneos y yo sí pensaría que es una vasculitis, ya que hoy día en el cursillo que tuvimos hablaron que se puede dar como que síntomas constitucionales de varias enfermedades sistémicas, como se muestra, ¿no? Como la fiebre, malestar general, las artralgias y la baja de peso. Ok, muy bien. Bueno, para no hacerla, digamos, más larga, les comento, ¿qué pasó con el paciente? Ingresó con esas molestias, se le examinó, no había ningún déficit motor ni sensitivo al momento de la evaluación, había baja de peso, sí, se veía un poco más adelgazado.
no refería a orinas espumosas, estaba muy bien, y se le pidió estudios. ¿Por qué es importante lo que les acabo de comentar? Porque los síntomas constitucionales, más la disfunción de un órgano o una disfunción multiorgánica, es una sospecha de vasculitis, sí es cierto, pero también puede ser dado por otros cuadros. ¿Saben qué tenía el paciente? Le mandamos una tomografía y tenía una masa perirrenal grande comprimiendo la arteria renal. ¿Y qué era? Era un linfoma, lo que él tenía. La polineuropatía aparentemente es paraneoplásica. ¿Y por qué tenía la creatinina en 2? Porque estaba en la masa comprimiendo la arteria renal. No fue una vasculitis. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que los síntomas constitucionales y la disfunción orgánica puede ser debido a otros cuadros. Al inicio uno de sus compañeros dijo, puede ser una sepsis, puede ser una infección. Por supuesto, puede ser una infección también. Muchas veces estos cuadros suelen ser agudos, ¿eh? Y vienen a la emergencia como infecciones urinarias. A veces ingresan, sí, es una infección urinaria, está haciendo una sepsis, por eso la creatinina se elevó. Le empiezan a dar antibiótico, la creatinina sigue subiendo, tiene microhematuria, tiene más disfunción, y de repente por ahí a alguien se le ocurre, sí, puede ser una vasculitis, ¿no? O una enfermedad difusa del tejido conectivo. Y le piden estudios y sale positivo, ¿no? Entonces, los síntomas que tienen estos pacientes se pueden parecer mucho a otras enfermedades, a infecciones, a neoplasias, se pueden parecer a otras enfermedades reumatológicas. Entonces, si bien es cierto, deben pensar en vasculitis, también deben hacer un diferencial, porque este paciente probablemente me hubiera dicho, sí, es una poliarteritis nodosa, está muy bien pensado el diagnóstico, está excelente, está muy bien pensado, pero hay que investigar también otras causas. Yo podría decir, sí, es una poliarteritis nodosa, pero lo vamos a estudiar, y eso fue la idea. Lo estudiamos con tomografía y encontramos esta masa que lamentablemente es un linfoma. Bueno, lamentablemente no, porque actualmente hay tratamientos, esto de acá puede mejorar, así que mayor problema quizás no le causa, ¿no? Pero eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Vamos a avanzar. Muy bien. Y este cuadrito me gusta mucho porque nos va a decir el tamaño del vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo involucrado y la característica clínica que nos va a dar. Este cuadrito lo han dividido en vasculitis de vaso pequeño, como dicen, vasos más pequeños que las arterias, tales como capilares y vénulas. Acá han puesto vasculitis de vaso mediano y vasculitis de vaso grande. Entonces, ¿qué encontramos acá? Si ustedes se dan cuenta, miren, en el caso de la vasculitis de vaso mediano, ponen acá varios vasos involucrados, pero dicen acá arterias pulmonares pequeñas y arterias pequeñas en oído, nariz y garganta. Dirán, pero estos vasos pequeños no tendrían que ir acá. Es cierto, es así. Sin embargo, el autor de este cuadro, de este artículo, que lo pueden encontrar aquí en esta revista Beyond Rheumatology del 2020, aclara que él ha hecho este cuadro de esta manera, de una forma didáctica y una forma que puede, digamos, también variar debido a qué. Que cuando nosotros evaluamos los tamaños de vasos involucrados, por ejemplo, el vaso mediano, el involucramiento del vaso mediano no es exclusivo de ese vaso, sino también podría afectar a vasos pequeños, como ven acá. Dice, arterias de tamaño mediano y pequeño. Por eso es que él consideró, el autor de este artículo, estos compromisos, tocarlos dentro de este grupo. Sin embargo, por cuestiones didácticas, vamos a hacer que estos pequeños vasos también van a estar en este grupo, ¿ok? Entonces, veamos. Vasculitis de vaso pequeño. Si yo tengo una vasculitis de vaso pequeño, ¿qué podría afectarse? Las vénulas postcapilares cutáneas. Entonces, ¿qué pasa si se afectan estas vénulas postcapilares cutáneas? Me va a dar una púrpura palpable. Por eso es que cuando ustedes ven púrpura palpable, pues van a tener una idea de que el paciente puede tener un compromiso de vaso pequeño. Y aprovecho para preguntar. A ver, le preguntamos a Pedro Giuseppe Navarro. La púrpura palpable. Cuando tú ves púrpura palpable, Pedro, ¿es vitropresión positiva o negativa? Pedro. Sí, doctor. Es ¿Tu respuesta?
Es negativa, doctor. Exactamente, es vitropresión negativa. Muy bien, Pedro, gracias. ¿Qué pasa si se afectan los capilares glomerulares? ¿Qué clínica voy a tener? Hematuria, cilindros hemáticos en orina, proteinuria y disminución en la función renal. Es decir, una glomerulonefritis. Entonces, si yo veo esto, pienso en vaso pequeño. ¿Dónde está afectado? Glomérulo, lo que pregunté al inicio, y varios de sus compañeros habían respondido. Si se afectan los capilares pulmonares, pues van a estar comprometidos, por ejemplo, o va a haber una hemorragia alveolar, lo que se va a manifestar como dificultad para la respiración, hemoptisis y acá vamos a dar unas, digamos, como unas imágenes alveolares amplias en la radiografía de tórax o en la tomografía. Entonces, si yo veo una sospecha de hemorragia alveolar, estoy pensando en capilares pulmonares y por lo tanto vaso pequeño. Y vamos siguiendo por los vasos pequeños que están en esta parte roja. Como les comenté, este autor lo tomó dentro de este grupo, pero pertenece a los vasos pequeños. ¿Y qué tenemos? Si hay lesiones necróticas llevando a cavitaciones pulmonares, esos son compromisos de arterias pulmonares también pequeñas. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, compromiso del oído, de la nariz y la garganta, es decir, ENT, eso se llama compromiso ENT, lo van a ver en muchas bibliografías. ENT es ear, nose, throat, es decir, oído, nariz y garganta. Eso va a manifestarse como costras en la nariz, epistaxis, sinusitis, pérdida de la audición, estridor cuando haya una estenosis subglótica. Esto es importante porque, por ejemplo, estas manifestaciones, principalmente, ¿en qué enfermedad la encontramos? ¿Quién quiere participar? Eliana, Norma. En una granulomatiosis con poliangeitis, doctor. Excelente, muy bien, Eliana. Me gusta que hayas usado el término adecuado, porque muchos siguen utilizando Wegener, y Wegener ya no debemos utilizar. Inclusive en muchos médicos lo siguen utilizando. Ese término hace 10 años casi, desde el 2012 ya no debe usarse. Ya hay nuevos términos y el término es granulomatosis con poliangeitis. Muy bien. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estos compromisos, esta clínica, es muy sugerente de un compromiso granulomatoso, porque como su nombre dice, son granulomatosis con poliangeitis. Si bien es una vasculitis, esta vasculitis, la granulomatosis con poliangeitis, tiene dos tipos de compromisos, ¿no? Los vasculíticos y los compromisos granulomatosos. Ambos pueden tener diferencias. ¿Por qué? Porque los granulomatosos suelen ser más difícil tratamiento y suelen recaer mucho más. En cambio, los vasculíticos suelen responder mucho mejor. Muy bien. Ahora continuamos con mediano vaso. Si se afectan las arterias cutáneas pequeñas, o sea, en la piel, ¿qué clínica nos va a dar? Lesiones necróticas, úlceras, infartos en el lecho unguial. Claro. A veces por eso vienen los pacientes con úlceras crónicas en miembros inferiores o vienen con lesiones necróticas. Ajá, hay que hacer una biopsia y la biopsia nos muestra que es mediano vaso. Hay que pensar, por ejemplo, poliarteritis nodosa, ¿no? Muy importante. A diferencia de la púrpura palpable, que sí es vénulas postcapilares, o sea, es un vaso pequeño. Si se afectan las arterias epineurales, nos da la mononeuritis múltiple. Si se afecta la arteria mesentérica, nos va a dar dolor abdominal, sangrado gastrointestinal, y en el peor de los casos, lo que más tenemos, perforación. Si se toma la arteria celíaca o las ramas de esta arteria, infarto esplénico, infarto hepático o de páncreas. Si se toma la arteria renal, el infarto renal. Las arterias coronarias, por supuesto, va a haber un infarto de miocardio o puede manifestarse antes del infarto como una angina, ¿no? Aneurismas coronarios, isquemia, cardiomapatía isquémica, por ejemplo. Arterias coronarias, por ejemplo, un aneurisma, ¿en dónde hemos visto? Kawasaki, ¿no? En la enfermedad de Kawasaki en los niños, ¿no? Y vamos a ir por los grandes vasos,
en este caso aorta y sus grandes ramas, tenemos las ramas extracraneales de la arteria carótida, tenemos la cefalea temporal, acá miren, toman este término arteria temporal, porque acá está afectando la arteria temporal, la ceguera por la arteria ostálmica, la claudicación mandibular por el compromiso de los vasos que están apoyando o que están nutriendo los músculos de la masticación, ¿no? Y si se afecta la aorta torácica y sus grandes ramas, tenemos claudicación de miembros, ausencia de pulsos, va a haber el diferencial de presiones, va a haber los soplos y los aneurismas de aorta torácica, que por ejemplo podemos ver mucho en los pacientes con arteritis de células gigantes. Entonces, este cuadrito es muy importante porque las características clínicas que nosotros encontremos la vamos a poder interpretar como el vaso que está involucrado y de esa manera el tamaño del vaso comprometido para nosotros poder hacer nuestros diferenciales y saber ante qué diagnóstico podríamos estar. Y la vasculitis tiene un problema, como dijimos hace un momento, el diagnóstico es difícil porque hay muchos imitadores. Les presenté un caso, una de sus compañeras, creo que fue Valeria, nos dijo muy bien que podría ser una poliarteritis nodosa, pero al final, ¿qué resultó? Un linfoma. Entonces, hay muchos imitadores y eso hay que tenerlo muy, muy, muy en claro. Por ejemplo, condiciones imitando vasculitis de vaso grande. Tenemos la aterosclerosis difusa, ¿no? En pacientes, por ejemplo, mayores. La enfermedad de Erdheim-Chester. Esta enfermedad yo la he visto solamente en casos clínicos, nunca la he visto, no hemos tenido un caso. En el Perú solo hay un caso publicado de Erdheim-Chester, no hay más, que pensaron que era un problema oncológico. Tenemos un caso sospechoso en el hospital que acaba de ingresar, esperamos que sea por ahí, pero es un caso de difícil diagnóstico y una enfermedad muy rara. ¿Por qué? Porque esta enfermedad puede tener un compromiso periaórtico, y este compromiso periaórtico puede hacer que la luz de la aorta disminuya, y por lo tanto uno pensaría, esto es un tacayazo. Justamente esta paciente que ha ingresado a la hospitalización se sospecha eso, pero no impresiona porque hay una imagen periaórtica, entonces mucho cuidado. Esto importante, la aortitis idiopática. Hay casos en los cuales la aorta se inflama sin una causa aparente, pero también hay otros cuadros como la enfermedad relacionada a IgG4, que es una enfermedad muy, muy interesante, que puede afectar muchos órganos, y entre ellos la aorta, también generando un tejido periaórtico o en algunos casos haciendo una fibrosis retroperitoneal, la cual comprime a esta aorta y da la impresión que podría ser una vasculitis de grandes vasos, ¿no? Y otras enfermedades, como por ejemplo el Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, que pueden dar alteraciones a nivel de los grandes vasos como la aorta, ¿no? Y como ven acá, por ejemplo, Erdheim-Chester es muy raro, el IgG4 es muy raro también, entonces, si bien no lo vemos mucho, hay que sospecharlo. Condiciones que imitan vasculitis de vaso mediano. Acá yo no estoy muy de acuerdo. La displasia fibromuscular es una enfermedad que se parece mucho al tacayazo. ¿Por qué? Porque da pacientes mujeres jóvenes, sin embargo, no afecta, digamos, no aumenta los reactantes de fase aguda, ni tampoco genera estenosis, pero sí genera múltiples pseudoaneurismas. Y estos se pueden estar en muchas zonas, como las carótidas, las ilíacas, las renales, etc. La diferencia es de que no hay estenosis y tampoco eleva los reactantes de fase aguda. Se ve regularmente, a veces nos mandan interconsultas de cirugía vascular justamente por estos casos, ¿no? La trombogitis obliterans, que es la enfermedad de Werner que han visto hoy día, etc. Y las condiciones imitando vasculitis de vaso pequeño. Miren cuántas. Y faltan más. El síndrome antifosfolípido, por supuesto, porque puede ir un paciente por vamos a ponernos una necrosis distal, y de repente es por una trombosis. Podría ser. Otro, émbolos. Por supuesto, que pueden ser émbolos de colesterol, que pueden ser émbolos por mixomas cardíacos, o sea, tumores cardíacos, émbolos infecciosos, etcétera, ¿no? Los síndromes hipereosinofílicos, por supuesto, los que han revisado el tema de vasculitis ANCA, la granulomatosis eosinofílica, como su nombre lo dice, genera o hay una gran cantidad de eosinófilos, y se puede parecer mucho al síndrome hipereosinofílico porque también tiene compromiso cardíaco. Otros, como la enfermedad relacionada a IgG4, otra vez, tenemos la vasculitis inducida por levamisol. Interesante. Estos casos son publicados más en Colombia. Nosotros no tenemos casos. El levamisol es usado básicamente para, digamos, combinarla con la cocaína. Y la cocaína, entonces, para que
digámoslo así, ¿no? de una pequeña cantidad de cocaína puedan sacar mucho más, lo combinan con levamisol. Y el uso de esto genera una vasculitis inducida por este medicamento, que es una vasculitis que compromete muchas zonas, suele ser necrosis, suele hacer muchos anticuerpos, etc. Entonces podría parecerse, ¿no? Y así tenemos muchas más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la hemorragia alveolar difusa idiopática sin una causa, el linfoma intravascular, etc. Entonces, mucho cuidado porque hay muchas enfermedades que se pueden parecer. Y vamos con la clasificación, que esto ustedes ya lo saben probablemente porque lo han revisado durante toda la semana y la semana anterior. Grandes vasos, se compromete la aorta y sus grandes ramas, mediano vaso, las arterias intraparenquimales, y pequeños vasos como las vénulas y las capilares, ¿no? De acuerdo a eso tenemos los grandes vasos, la vasculitis de grandes vasos, que son la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Acá, por ejemplo, dentro de uno de los temas que ustedes revisaron, decía arteritis de temporal. Eso ya no se usa. El término correcto es arteritis de células gigantes. Y seguramente ustedes ya revisaron por qué es mejor decirle células gigantes que temporal. Seguro más adelante me lo van a decir. Vasculitis de vaso mediano, como la poliarteritis nodosa, y la enfermedad de Kawasaki, que también ya han sido revisadas la semana anterior y esta semana respectivamente. Y entre las de pequeño vaso tenemos dos grupos, ¿no? Tenemos las asociadas a ANCA y las vasculitis de vaso pequeño asociadas a inmunocomplejos. Las asociadas a ANCA, como dice su nombre, son asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, y tenemos la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Mientras que las de vaso pequeño asociados a inmunocomplejos tenemos la vasculitis crioglobulinémica, tenemos la vasculitis IgA, que también llamada Genus-Schonlein, y la vasculitis urticarial hipocomplementénica llamada vasculitis anti-C1Q, y también la enfermedad asociada a antimembrana basal glomerular llamada también Gut-Pasteur. Estas dos son de vaso pequeño. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Si no, pregunto. ¿Alguien? Muy bien, pregunto. Nahu, Natalie... levantó la mano Nicole. Te salvaste, Nahu. Nicole. Por la misma asociación, por que uno está asociado al ANCA y en el otro no va a estar asociado, sino son anti-GPM. No. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre este gran grupo de las vasculitis asociadas a ANCAs y la vasculitis asociadas a inmunocomplejos? Las dos son de vaso pequeño, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, Valeria. Puede ser porque en uno hay depósito de inmunocomplejos y en el otro no. ¿Cuál? ¿Cuál es cuál? Entonces está bien. Está bien. Pero ¿cuál es cuál, pues? ¿Valeria? ¿Valeria? Sí, doctor. ¿Cuál es cuál? O sea, ¿cuál tiene inmunocomplejos y cuál no tiene? El anti-C1. No, en general. No hables de uno solo. Son dos grupos. El de acá, el grupo de acá y el grupo de acá. ¿Cuál tiene inmunocomplejos? Pues. Claro. ¿No? Sí. Ya. Recuerden que las vasculitis asociadas a ANCA, dentro de su definición, son vasculitis necrotizantes, son todas, pero son pausinmunes. Significa, pausinmune significa que tiene o no tiene o es muy escaso los inmunocomplejos. Sin embargo, el otro grupo, el de arriba, su nombre mismo lo dice, asociada a inmunocomplejos. O sea, porque los inmunocomplejos abundan en este grupo de vasculitis. Esa es la diferencia entre estas dos. Por eso es que son dos grupos diferentes. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Y acá tenemos pues las definiciones, ya hemos visto, las inmunocomplejos. Acá tenemos los vasos pequeños, asociada a ANCA y las asociadas a inmunocomplejos, pero acá hay otros grupos, y es importante que ustedes algo de esto tengan entendido. Estas no las vamos a revisar, pero sí es importante que tenga algunas definiciones. Tenemos la vasculitis de vaso variable. ¿Saben por qué se llama vaso variable? Manuel García.
¿Manuel? ¿Manuel? Sí, Manuel García. Espérese, doctor, que me está cargando el audio. Ah, ya. Le decía de vaso variable debido a que estos no van a tener una predilección por un vaso, o sea, por un vaso grande o un pequeño, sino van a afectar a las tres ramas, o sea, tanto a pequeños como grandes vasos medianos. Ya, muy bien. Sí, o sea, van a afectar a cualquier tamaño de vaso, pero no solo eso. Si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, grandes vasos dice arteritis de Takayasu, arteritis de los gente. O sea, ¿afecta a qué? Arterias. Poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki que afecta a las arterias coronarias. Entonces, esto, como dijo su compañero Manuel, ¿no? O Alejandro, no recuerdo quién participó. Manuel. Sí, doctor Manuel Alejandro. Como dijo él, esta va a afectar a cualquier tamaño de vaso. Va a afectar grandes vasos, medianos vasos, pequeños vasos. Por ejemplo, la enfermedad de Behçet o el síndrome de Koga. Van a afectar estos diferentes tipos de vasos. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, también el Behçet tiene una característica que puede afectar tanto a las arterias como a las venas. Por ejemplo, muchos pacientes con enfermedad de Behçet pueden debutar, ¿saben con qué? Con un tromboembolismo pulmonar. Y hacen un TEP, y ahí de repente hacen un TEP, ingresa a emergencia, le empiezan a anticoagular, pero ahí cuando uno detecta que es un Behçet, el tratamiento para ese trombo no es anticoagulación, sino es inmunosupresión, imagínense, es diferente. Por eso es importante el diagnóstico, pero eso es lo que quiere decir vaso variable. Un segundito. Muy bien, entonces seguimos. La otra es la de vasculitis de órgano único o como dice single organ. Entonces, acá que tenemos la angiitis leucocitoclástica cutánea, arteritis cutánea, vasculitis del sistema nervioso central primaria, aortitis aislada otra. O sea, acá solamente se afecta un órgano. Por ejemplo, acá se está afectando solo la piel, acá solo el sistema nervioso central o acá solamente la aorta. Por eso se llama de órgano único. Las otras vasculitis son asociadas con enfermedades sistémicas, las secundarias, ¿no? Como la vasculitis por lupus, la vasculitis reumatoide, la vasculitis por sarcoidosis, etc. Y hay otras vasculitis asociadas con etiologías probables. Por ejemplo, la crioglobulinémica asociada a hepatitis C, la vasculitis asociada a hepatitis B, la ortitis asociada a sífilis, las asociadas a drogas, las ANCA asociadas a droga, las asociadas a cáncer y otras. Pero nosotros nos vamos a basar en estas de acá del cuadro del lado izquierdo. Muy bien. Y esto es importante que ustedes sepan. Si ustedes saben estas definiciones, no van a tener mayor problema cuando quieran diagnosticar a algún paciente. Primero, vasculitis de vaso grande. Como dice su definición, es vasculitis afectando las arterias grandes más frecuentemente que otras vasculitis. Arterias grandes son la aorta y sus grandes ramas. Cualquier tamaño de arteria podría ser afectado. ¿Y cuáles tenemos? La arteritis de Takayasu y la de células gigantes. Diferencia, arteritis de Takayasu es una arteritis frecuentemente granulomatosa, predominantemente afectando la aorta y sus ramas mayores, y su inicio usualmente es en pacientes más jóvenes de 50 años o menores de 50 años. Mientras que la arteritis de células gigantes es una arteritis también granulomatosa, usualmente afectando la aorta y sus grandes ramas, con una predilección por las ramas de la carótida y la vertebral. Frecuentemente involucra la arteria temporal. Ajá, acá está la respuesta de por qué ya no se debe llamar arteritis de la temporal. Porque no el 100% de pacientes se afecta esta arteria. Acá dice frecuentemente, o sea, no todo se va a afectar la arteria temporal. Por lo tanto, el término de decir la arteritis temporal estaba mal dicho. Por eso, mucho mejor es la arteritis de células gigantes. Y su inicio usualmente es en pacientes mayores de 50 años y puede estar asociada con la polimialgia reumática. Las de vaso mediano, vasculitis predominantemente afectando arterias medianas, definidas como las arterias viscerales principales y sus ramas. Cualquier tamaño de arteria también podría estar afectado, y aneurismas inflamatorios y estenosis son comunes. Entre ellas tenemos la poliarteritis nodosa, que es arteritis necrotizante de medianos o pequeñas arterias,
sin glomerulonefritis, claro, porque no estamos afectando, en este caso, el glomérulo, o vasculitis en las arteriolas, capilares o vénulas, y no asociado con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Eso es lo importante, que la poliarteritis nodosa jamás de los jamases va a tener ANCA. Eso siempre debe tener. Si sospechan en poliarteritis nodosa y hay ANCA positivo, ya pues eso no es poliarteritis nodosa, totalmente descartado. Y la enfermedad de Kawasaki, arteritis asociada con síndrome linfonodo cutáneo, mucocutáneo, perdón. Este es el Kawasaki era conocido así, síndrome linfomucocutáneo, ¿ya? Básicamente se da en niños, hay algunos casos reportados en adultos, pero básicamente es una enfermedad pediátrica, ¿no? Y predominantemente afectando arterias de mediano y pequeño, pequeñas y medianas, perdón. Las arterias coronarias son frecuentemente involucradas y la aorta y los grandes vasos podrían ser involucrados. Usualmente ocurre en niños o en infantes y niños jóvenes, ¿no? Y acá tenemos las vasculitis de vaso pequeño, que son aquellas vasculitis que afectan predominantemente los vasos pequeños, definida como arterias intraperequimales pequeñas, arteriolas, capilares y vénulas. Pero miren, las arterias de mediano tamaño y venas podrían también ser afectadas. Por ahí hay una pregunta. No, veamos, un presente. Tenemos las asociadas ANCA, que dice vasculitis necrotizante con poco o ningún depósito inmune. Entonces, aquí es lo que habíamos hablado hace un momento. Acá básicamente estamos diciendo que es una vasculitis pauci inmune. Muy bien. Tenemos la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis y la granulomatosis eosinofílica. Y el otro grupo de pequeño vaso tenemos las asociadas a inmunocomplejos, como dice acá, vasculitis con moderado a marcado depósito en las paredes de inmunoglobulinas o componentes del complemento, predominantemente afectando vasos pequeños. Glomerulonefritis es frecuente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las asociadas a ANCA y las de inmunocomplejos? Que esta es pauci inmune y esta tiene moderado a marcado inmunocomplejo. Y ahora solamente para hacer una diferencia. Si ustedes han revisado ya los temas en la semana, la arteritis de células gigantes, el Takayasu, han revisado la vasculitis ANCA, el Kawasaki, etc., aquí van a ver que hay diferencias. Hay muchas diferencias porque casi siempre la bibliografía que ustedes leen es bibliografía europea o americana. O sea, la epidemiología es de esos países. Sin embargo, en nuestro país no tenemos una, digamos, epidemiología propiamente. Ya estamos tratando de sacar datos para poder mejorar eso. Y este es un estudio que hicimos entre el Hospital Almenara y la División de Reumatología de la Unifes, que es una universidad brasileña, y quisimos ver los perfiles epidemiológicos de vasculitis. Y miren lo que encontramos. Es muy, muy interesante. A pesar que estamos en Latinoamérica, nosotros tenemos diferencias. Por ejemplo, vámonos a ir por una muy conocida, el Takayasu. Acá está, Takayasu. Miren, en el centro brasileño, 25% de Takayasu del total de vasculitis. Miren, si ven acá los porcentajes, el primero este es Behçet, Behçet disease, por eso BD, de enfermedad de Behçet. Y le sigue el Takayasu, miren, una gran cantidad. Pero en cambio nosotros, miren, 6.9% de nuestros pacientes, o sea, muy poquito. Más Takayasu hay en Brasil que en Perú. Ahora veamos acá. Si vemos en el caso de la MPA, que es la poliangitis microscópica, miren, en Perú 67%, mientras que en Brasil 2.8%. Y comparemos más acá, la primera, Behçet, 37% de Behçet, mientras que nosotros 1.8%. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Que hay muchas diferencias en cuanto a la presentación de las vasculitis y de su epidemiología. ¿Qué cosas pueden estar pasando acá? Probablemente tengamos factores étnicos y genéticos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil hay muchos pacientes de ascendencia caucásica, pero también hay una gran cantidad de ascendencia, aunque no lo crean, asiática. Por eso es que probablemente el Takayasu esté mucho más cantidad que en nuestro grupo. Y los caucásicos suelen tener más Behçet, como en este caso. En cambio, nosotros somos mestizos.
miren, solemos tener muy poco porcentaje. Entonces, esto es importante saber la epidemiología de las enfermedades en general, pero sobre todo lo que nosotros tenemos en nuestro país, y este estudio, este es un preliminar, todavía no está publicado, pero esperemos que este año, a fines de año, ya se esté publicando. Entonces vamos a hacer una revisión rápida de las vasculitis principales, entre ellas arteritis celular gigante, rápido. No voy a revisar tanto porque esto ustedes ya lo han hecho, solamente es como un review, porque ustedes tienen su examen el domingo y espero que con esto ya tengan un reforzamiento. Es algo rápido, ¿eh? No vamos a irnos en mucho detalle. Arteritis celular gigante es la vasculitis más común en adultos, más de 50 años principalmente, más en mujeres que en hombres, y como ven, la prevalencia en países escandinavos y descendientes europeos del norte es mucho mayor, o sea, en caucásicos, pero en hispanos es mucho menor. El cuadro clínico es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta y que sepan por qué ya no se llama arteritis de la temporal. El cuadro clínico se va a dar por la oclusión arterial y los síntomas sistémicos. Tenemos 4 grupos de cuadros clínicos. El primero, la arteritis craneal, que es lo más común, lo que más vemos. ¿Por qué se caracteriza? Por la cefalea, por el dolor en el cuero cabelludo, la neuropatía óptica isquémica, la claudicación mandibular, puede haber isquemia del sistema nervioso central, como strokes, y asociada también a polimialgia reumática. En este caso, como hay arteritis craneal, acá sí se afecta la arteria temporal, ¿no? Entonces, pues, ahí sí hay arteritis temporal. Pero miren este otro cuadro, el síndrome febril. ¿Por qué se caracteriza? Fiebre y escalofríos, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna, debilidad. ¿Acá dice cefalea? No. ¿Acá hay claudicación mandibular? No. Acá no hay compromiso de la arteria temporal. Acá simplemente el paciente tiene fiebre de origen desconocido. Y así se manifiesta como una arteritis de células gigantes. Por eso es que eso de la arteritis temporal no se da en todos los pacientes. Para complicarnos un poco más, tenemos la arteritis celular gigante con compromiso de aortitis o de grandes vasos. ¿Y cómo se caracteriza? Claudicación de miembros, ausencia de pulsos, puede haber Raynaud, aneurismas aórticos, insuficiencia aórtica. Acá no hay compromiso de arterias craneales. Acá no hay compromiso de temporal. Entonces, por esa razón, decir que todos son arteritis de temporal es un error. Por eso es que mejor fue cambiar el término a arteritis de células gigantes. Y este cuarto grupo, que es la polimialgia reumática aislada, que pues se caracteriza por dolor en la cintura pélvica y escapular y rigidez. Este último grupo es un poco controversial. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que sí, que digamos que la polimialgia reumática aislada es un subtipo de arteritis de células gigantes, mientras que otro grupo dicen que no, que son 2 enfermedades diferentes, pero que pueden estar asociadas. Acá están los síntomas, por ejemplo, miren, la cefalea solamente en el 70%, el otro 30% está pues entre los de fiebre de origen desconocido y entre los pacientes que tienen compromiso de grandes vasos nada más. Claudicación mandibular 50%, los síntomas constitucionales hasta también un 50%, polimialgia reumática 40%, pérdida visual 20% y así. Miren. Por eso es que el término adecuado es arteritis de células gigantes. En la claudicación mandibular, dolor en músculos maceteros o músculos temporales durante la masticación, y es bastante específico la enfermedad. Si el paciente presenta eso, piensa directamente en arteritis celular gigante. Pero también puede haber claudicación de lengua, eso es importante. Es raro, pero se puede desencadenar cuando el paciente canta o habla, y esto puede llevar a infartos de lengua, como ven acá, miren. Tremendo infarto en la lengua de un paciente con arteritis de células gigante. Los síntomas visuales se caracterizan por diplopía o pérdida visual, lo cual se da básicamente por la neuritis óptica isquémica anterior, que es la predominante. Lamentablemente es irreversible. Entonces ustedes dirán, ya doctor, entonces si tiene la neuropatía isquémica y ya perdió la visión, ¿para qué le damos tratamiento si la visión ya se perdió? Es irreversible. ¿Por qué? Porque lo que hay que evitar es que haga otros síntomas. O sea, que se dé la neuritis en el otro ojo, o que te haga un stroke, etcétera. Entonces tienes que evitar esos síntomas, por eso hay que darle el tratamiento. La polimialgia reumática, que es dolor y rigidez en cuellos y hombros y cintura pélvica, es bilateral y de predominio matutino, y también se puede asociar a dificultad para levantarse de la cama o el inodoro o cepillarse los dientes. Puede haber limitación de rangos tanto en hombros y caderas, y no hay un marcador que te diga
o que te dé el diagnóstico. Hay sospecha tanto clínica como laboratorial, como la elevación de los reactantes de fase aguda. Sin embargo, no hay un marcador que te diga exactamente que tú tienes la enfermedad. La arteritis célula gigante con compromiso de grandes vasos. Clínicamente se da en 25% de pacientes, o sea que el paciente tenga claudicación de miembros superiores, que tenga disminución de pulsos, etc. Pero es subclínico en el 80% de pacientes. ¿Por qué? Porque se ha visto que en algunos pacientes, tú vienes, por ejemplo, por el cuadro craneal, de arteritis craneal, muy bien, pero tú le pides un PET-CT y vas a encontrar que hay compromiso de los grandes vasos, asintomático, subclínico. ¿Y cuáles son las arterias que más se comprometen? La arteria carótida, la subclavia y la axilar, ¿no? Y esto te puede dar también asociarse a un síndrome de arco aórtico, que es la ausencia de pulsos y claudicación. Pero además puede haber asociación con accidente isquémico transitorio y los eventos cerebrovasculares. Infrecuentes que se comprometan los miembros inferiores y síntomas craneales. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es de grandes vasos, básicamente aorta y sus grandes ramas. Y si tú le haces una biopsia de la arteria temporal, como ya dices, mira, tiene grandes vasos, tiene más de 50 años, puede ser una arteritis de célula gigante, hagámosle biopsia. Muy bien, 50% de estas biopsias te van a salir normales. Ojo, por eso esta normalidad no descarta el diagnóstico. Y cuando la aorta se compromete en este subgrupo de pacientes, hay 17 veces más riesgo de formación de aneurismas de aorta torácica, las cuales pueden ser muchas veces asintomáticos, y cuando estos ya son, digamos, mucho más grandes, pueden llevar a insuficiencia valvular, por ejemplo, insuficiencia valvular aórtica, o pueden llevar a disección, lo cual es tremendamente peligroso y de alta mortalidad. La asociada a fiebre de origen desconocido, 10 a 15% de pacientes, el examen físico suele ser normal, y acá si tú sospechas eso, realízale una biopsia de la arteria temporal. Y los otros son síntomas generales, o sea, puede haber fiebre hasta en 40% de los pacientes, puede haber artralgias, etc. El laboratorio, más del 30, el BCG pues tiene que estar elevado. Puede haber normalidad, como dicen, un 25%, sí, pero si tú tienes un paciente con BCG normal, PCR normal, piensa en otra cosa antes de asumir que es una arteritis célula gigante, porque lo clásico es que haya elevación de los reactantes de fase aguda. Como ven acá, con un valor de más de 30 hasta el 96% de pacientes y más de 50 en 87% de pacientes. Y la biopsia siempre es necesaria, y lo importante es hacer un segmento grande. ¿Por qué es importante que el segmento de la biopsia sea de este tamaño? Le voy a preguntar a, vamos a ver quién es el premiado. Naju Natalie Medrano, que quedó pendiente. Naju Natalie Medrano. Buenas tardes. Hola, ¿por qué es necesario el segmento de la biopsia sea grande? No sé, doctor. Ajá. Les doy una noticia, muchachos. Les doy una noticia para que tengan una idea de lo que tienen que hacer después de terminar la clase. Es estudiar. Les comento que el 50% de ustedes ha salido jalado en el examen. Es lo que acaban de comentar. Y ahora preguntando, algunos no me responden, otros no les importa la clase, otros no saben por qué. Entonces, eso se está reflejando, ¿no? Y esto no es de ahora, esto es de las exposiciones anteriores que han llevado conmigo los días miércoles. Entonces, mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Revisen, estudien o al menos presten atención. Muy bien, Karim. Doctor, era porque más que todo la afección iba a ser como que parcheada, entonces, por ejemplo, si una biopsia salía normal, no iba a descartar completamente la afectación. Excelente, Karim. Muy bien, porque la alteración de la biopsia es parcheada, como dice su compañera. O sea, hay áreas de normalidad y áreas de alteración o de anormalidad. Por eso, si tú haces un segmento muy pequeñito, de repente tienes tan piña que te agarras la parte normal y por lo tanto te va a, digamos, a confundir mucho más. Entonces, el segmento tiene que ser de 1.5 a 2 centímetros y esto te va a ayudar a confirmar hasta el 95% de casos, que es bastante, ¿no? Si la biopsia es negativa, no descarta el diagnóstico justo por lo que dice Karim, ¿no? Que hay una alteración parcheada. Entonces, por lo tanto, pudiste hacer piña, pues sí, ya, pues te cogiste la parte normal. Entonces, no te descarta.
Entonces dirán, ya, le hice del derecho, ¿le hacemos del izquierdo? No. No está recomendada la biopsia bilateral porque no aumenta la rentabilidad diagnóstica, pero sí puede aumentar las complicaciones. Y en las imágenes tenemos pues la ecografía que está usándose mucho. Justo ayer entré a una conferencia de vasculitis hablaban de este signo, el signo del halo, que es el signo que se hace con ecografía Doppler en la evaluación de la arteria temporal. Y si encuentras este signo del halo, es muy, muy sugerente de la enfermedad, aunque se puede ver en otras enfermedades, claro está, pero si tú tienes sospecha de arteritis celular gigante, el signo del halo te puede ayudar mucho, inclusive quizás hasta evitar que hagas una biopsia, ¿no? Entonces te puede ayudar mucho. Sin embargo, para hacer esto tienes que tener un entrenamiento adecuado, o sea, nosotros alguna vez hemos solicitado en el hospital, pero no lo han hecho bien, o no lo hacen, o te hacen cualquier otra cosa. Entonces, tiene que hacerlo un personal entrenado en buscar este signo. Y lo otro, tenemos las angiografías, porque si estamos hablando que hay compromiso de grandes vasos, entonces tenemos que buscar con angiografías o angioresonancias o el PET-CT. Por ejemplo, en este caso vemos varias de las arterias en las flechas que están mencionándose, que vemos estenosis, ¿no? Acá hay una arteritis celular gigante con compromiso de grandes vasos, y aquí, en este cuadro, lamentablemente, una disección aórtica que este paciente, el pobrecito, probablemente no va a tener un buen pronóstico. El tratamiento de la arteritis celular gigante y la polimialgia reumática. Ambos son iguales, con corticoides. Sin embargo, la diferencia es la dosis. En el caso de la arteritis celular gigante, el tratamiento es con dosis altas de corticoide, 1 miligramo por kilo, mientras que en la polimialgia reumática el tratamiento es con dosis intermedias, entre 15 a 20 miligramos por día. Hay que hacer un tratamiento de disminución de corticoide, lo que nosotros conocemos como tapering, y el descenso de este corticoide hay que hacerlo lento, porque estas enfermedades, estas dos, al hacer el descenso, suelen reactivarse. Hay que estar vigilando los reactantes de fase aguda porque con el tratamiento suelen mejorar rápidamente. Y si es que hay, digamos, recaídas, volver a la dosis previa que tenía el paciente antes de recaer o iniciar también adicional algún ahorrador de corticoide, como el metotrexate, puede ser la azatioprina, etc., ¿no? Inclusive la leflunomía que se está poniendo mucho de moda en el tratamiento de vasculitis, entre ellas la arteritis de Takayasu. Seguimos con arteritis de Takayasu, algo rápido, descubierta por Mikito Takayasu en el año 1905. Como vemos, la incidencia es mayor en pacientes asiáticos, 4.2 versus en Estados Unidos de 0.26 a 0.64. También hay predominio de mujeres de 9 a 1 y la edad de promedio de presentación 20 años. El cuadro clínico básicamente es de inflamación sistémica y daño vascular, pero puede ser simultáneo. ¿Qué significa? Que a la vez tienes la inflamación sistémica con los síntomas generales, la fiebre, y ya tienes los síntomas de las estenosis, o puede ser bifásico, es decir, primero como inflamación sistémica y luego ya los síntomas de oclusión. Este cuadrito es el que más deben ustedes reconocer, deben estudiar. ¿Por qué? Porque acá te dice la frecuencia de compromiso de los lechos vasculares, y vemos que el que más se compromete, casi el 90%, es el de la subclavia. Y si se compromete la subclavia, tenemos la claudicación de miembros superiores o tenemos la ausencia de pulsos. Pero, por ejemplo, ¿cuál le sigue? El de acá, casi 60%, carótida común. Si se afecta la carótida común, vamos a tener los defectos visuales, como por ejemplo la amaurosis fugax. Otro, los strokes, los accidentes isquémicos transitorios y síncope. Por eso a veces vienen los pacientes, mujeres, a veces vienen a la emergencia, vienen por desmayo. Dicen, no, esta es una señora, esta chica está ansiosa, está estresada, y por ahí de repente alguien le toma los pulsos. Mira, no tiene pulso radial. Y empiezan a sospechar, sí, hay que hacerle un estudio, ¿no? Entonces, siempre buscar, cuando vean a un paciente con síncope, vean los pulsos, examinen si hay soplos carotídeos, más aún si es mujer y es joven, ¿no? Obviamente, si es un paciente de 80 años y viene con síncope, no sé, pues piensa una infección urinaria o un stroke, no sé, pues. Pero una paciente joven, sin antecedentes, vayan buscando eso, ¿no? ¿Qué más sigue? Miren, por acá, casi el 50%, aorta abdominal. Y si se afecta la aorta abdominal, ¿qué tenemos? Claudicación de miembros inferiores, hipertensión y angina abdominal. ¿Cómo se define la angina abdominal? Vamos a preguntarle, a Bernardo Víctor Muñoz. Bernardo Víctor Muñoz. Sí, doctor. ¿Aló? ¿Doctor? ¿Se me escucha?
Doctor, doctor, ¿se me escucha? No escucho. Se está reconectando el doctor. Ya. Hola muchachos, disculpen, algo pasó con la señal, pero también veo que se ha ido más de la mitad de los participantes. No sé qué ha pasado. Bueno, sigamos. Bernardo Víctor Muñoz, me decías, ¿qué es angina abdominal? Bernardo, sí, dime. Bernardo. Se está reconectando, doctor. Ok. Sí, todos hemos tenido problemas. A mí también se me fue la señal. No sé si es la empresa de telefonía. No sé. O el Blackboard, como dicen ustedes. O la universidad. No sé. O alguien nos está saboteando. No quieren que hagamos la clase. Muy bien. No es... Bernardo, cuéntame. Dolor intenso quizás debido a una isquemia. Ya, pero ¿qué es la... Ya, no te preocupes por el chat, pero ¿qué es la angina abdominal, pues? La definición está muy bien, pero ¿cómo se manifiesta esa angina abdominal? Dímelo por el chat si no funciona tu audio. Ya, pero cólico, o sea, por ejemplo, yo voy al hospital por cólico, viene un señor, tú le vas a decir, señor, usted tiene una angina abdominal. ¿O qué característica tú tienes que, o el paciente tiene que decirte para que tú sospeches de angina abdominal? ¿Alguien que quiera ayudar a Bernardo? A ver, Emily Mónica ha escrito por el chat, Emily Mónica Aranguren. ¿Puedes prender tu audio, por favor, si puedes, Emily? Sí, doctor, ¿me escucha? Ajá, cuéntame, ¿cómo es la angina abdominal? Tengo entendido que es después de comer, que el paciente empieza a sentir como cólicos abdominales. Ajá. Exactamente, como han dicho varios de tus compañeros, es postprandial, es decir, tiene un dolor cólico intenso después de las comidas. ¿Por qué? Por lo que ha dicho su compañero Bernardo, que dijo parcialmente, por isquemia. Pues. Si hay una estenosis o algo que está obstruyendo la arteria, por ejemplo, las ramas de la mesentérica, entonces, cuando nosotros comemos, hay aumento del peristaltismo, y ese aumento del peristaltismo va, digamos, a necesitar mayor flujo de oxígeno, es decir, mucho más flujo sanguíneo.
Entonces, si hay algo que lo esté estenosando y entonces nos comemos, no va a haber la cantidad de flujo adecuada por esta estenosis, por lo tanto el paciente va a empezar a tener isquemia y por lo tanto le va a doler. Eso es lo que pasa cuando un paciente tiene una isquemia coronaria, entonces tiene una angina. ¿Por qué? Porque la arteria coronaria está tapada por un ateroma, y empiezas a correr o hacer un ejercicio, ¿y qué pasa? Como necesitas más oxígeno para nutrir a tu músculo cardíaco, ¿qué pasa? No tienes la cantidad, entonces empieza a haber isquemia y te duele. Por eso, se agarra en el pecho, ¿no? Me duele. Paras de hacer el ejercicio y como ya no necesitas tanto, empieza nuevamente con el flujito que tenía, al menos ya nuevamente a parar el dolor. Pero cuando este ateroma se vuelve más grande, y empieza ya a cerrar casi toda la arteria, te viene el dolor inclusive en reposo, ¿no? Porque un mínimo cosa ya te empieza a doler. Entonces, esa es la angina. Y en este caso, angina abdominal, lo que acaba de comentar su compañera. Muy bien. Entonces, vamos a continuar para avanzar. Laboratorio, reactante fase aguda elevados. En las imágenes, importantísima la angiografía, que es parte de los criterios de clasificación. Eso no lo he puesto porque ustedes ya lo han revisado. Pero una de las ventajas de la resonancia, en el caso de la angioresonancia, es que no solo te va a evaluar la estenosis, sino también te va a evaluar el áreas donde puede estar inflamado el vaso sanguíneo. Y eso nos va a ayudar mucho para ver si hay actividad de enfermedad o ya es algo crónico, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, ¿qué arteria es esta? Pregunto. Cristian Joel Ulloa Pinedo. Cristian Joel Ulloa Pinedo. ¿Qué arteria es la que está señalando el puntero? Muy bien, parece que Cristian no está en la exposición. Entonces no va a responder Saraí. Muy bien, Saraí. Doctor, por lo que veo, sería la arteria carótida común derecha. Ajá, no. La que está señalando el puntero, ¿ah? El puntero. Ya sería el tronco brachiocefálico, doctor. Pensé que estaba refiriendo a la tronco brachiocefálico, muy bien. ¿Y lo que está señalando acá esta flechita, qué es? Ya, esa, doctor, sería la arteria subclavia derecha. Exactamente, hay una estenosis en la subclavia derecha, ¿no? ¿Y qué está señalando acá nuestra flechita? Doctor, eso parece, doctor, bueno, ahí debería estar la arteria carótida común izquierda. Exactamente, ¿y al lado? Y al lado de la arteria carótida común izquierda, doctor, se encontraría la arteria ¿Cuál? Al lado de la arteria carótida común izquierda, doctor, sería la arteria subclavia izquierda. Ya me habías asustado con la coronaria. Entonces, miren, está prácticamente desaparecida. Acá hay una estenosis prácticamente del 100% de la carótida común izquierda, de la subclavia izquierda, y acá hay una estenosis de la subclavia derecha. Miren, qué interesante, pobre paciente. Este paciente probablemente o tenga déficits visuales, o tenga cefalea persistente, o ya tenga un stroke, y debe tener ausencia de pulsos en el miembro inferior izquierdo, ¿no? Y acá en el derecho probablemente hay una también disminución de los pulsos, ¿no? Y un diferencial de presiones totalmente notable, ¿no? Acá también vemos ausencias, miren, totalmente claro acá. Y acá en esta aorta abdominal también hay estenosis, porque miren cómo va el calibre disminuyendo, ¿no? Esta es la importancia de la resonancia magnética. Miren, esta es la resonancia, y lo que está señalando la flecha, esta es la aorta. Y en esta aorta ven el vaso acá, un halo blanco, o sea, hiperintenso. Esto es inflamación. Entonces, esto nos está diciendo que esta arteria está inflamada, y pues eso nos va a ayudar a decidir un tratamiento. A la diferencia de la angiografía, que la angiografía solo te dice si está estenosado o no, no te dice otra cosa. Entonces, la angioresonancia nos ayuda mucho en eso. Y acá está el PET-CT, sobre todo, miren, nos está marcando que hay hipermetabolismo en estas arterias, que estas son ramas de la aorta, perdón, la aorta, esta es la aorta, entonces nos está diciendo que hay actividad. El manejo de la arteritis de Takayasu es muy similar a la arteritis cerebral gigante. 1 miligramo por kilo de corticoides, le puedes adicionar ahorradores, o también le puedes ayudar con algún tipo de biológico,
pero las complicaciones son importantes, porque si se compromete la arteria renal va a haber hipertensión, que va a ser muchas veces de difícil manejo, y como en este caso de este paciente, en el cual no tenemos la arteria subclavia, ni en este caso la arteria carótida común, izquierda, va a ser probablemente necesario hacer angioplastías, porque necesitamos revascularizar, necesitamos que llegue sangre hacia la parte superior. Entonces, probablemente necesite angioplastías, o en este caso, como por ejemplo, a ver, acá no se ve muy bien, pero a veces hay dilatación de la raíz de la aorta, lo que lleva a insuficiencia valvular, y eso necesita recambios valvulares. ¿Y esto qué implica? Riesgos en la cirugía, que puede haber strokes, puede haber infecciones, puede haber muerte. Los recambios valvulares implican que el paciente tenga que tomar anticoagulación de por vida, con los riesgos inherentes de esto. Entonces, hay mucha mortalidad asociada a esta enfermedad. Poliarteritis nodosa, rápidamente, la incidencia de 2 a 4 por millón. Actualmente, las asociadas a virus hepatitis B son menos del 10% de los casos. La incidencia en hombres y mujeres es igual. Se puede dar en niños y en adultos, y el pico de presentación es entre los 40 y 60 años. Y hay limitantes como la infección por hepatitis B, la infección por hepatitis C, otros virus como el parvovirus B19, el VIH y la leucemia de células peludas. No he querido poner todo lo que yo, no sé quiénes revisaron conmigo en la segunda o tercera semana por la poliarteritis nodosa, hicimos una revisión de la parte clínica, pero para ahorrarles tiempo, este cuadrito lo encontré. Acá está la referencia de Calgary Guide. Ahí van a encontrar de Takayasu, van a encontrar de poliarteritis nodosa, células gigantes. Búsquenlo. Cuadrito muy bonito de fisiopatología, también un poco de epidemiología y la parte clínica. ¿Qué vamos a ver en la parte clínica? Miren, si hay inflamación de las arterias, va a generar aneurismas en la arteria. Si se inflaman las arterias subcutáneas, va a dar púrpura palpable, púrpura necrótica o palpable. Si se inflama la arteria renal, va a haber una disminución de la luz de esta arteria y va a llevar a hipertensión maligna e insuficiencia renal. Si esto ocurre a nivel de las coronarias, isquemia miocárdica con la consecuente falla cardíaca. Si se da a nivel de las arterias musculares, va a dar mialgias difusas. Si se da a nivel de los nervios, va a dar cambios periféricos como la mononeuritis múltiple. Si se da a nivel de las arterias del intestino, va a dar pues manifestaciones gastrointestinales como la hemorragia o la perforación en el peor de los casos. Y en el caso de varones, por ejemplo, también puede comprometer los testículos y puede dar la famosa orquitis. Entonces, estos son los síntomas en generales de una poliarteritis nodosa, que es compromiso de vaso mediano. Puede haber también a nivel de ojo con vasculitis retinal, y puede haber también lo que nosotros conocemos como pan localizada. Estos pacientes, tengo un parcito en el hospital que tiene las siguientes características. La mayoría de estos son cutáneos. ¿Por qué se llaman pan localizada? Porque comienzan con el compromiso cutáneo, por ejemplo, en este caso, pan cutánea, y tú buscas compromiso sistémico y no encuentras nada más. Entonces, cuando solamente afecta un órgano, es pan localizada. En este caso puede ser cutánea, que es la más común, y suele ser bastante recidivante. Sí, porque este paciente empezamos con dosis bajas de corticoide, con tratamiento tópico, seguía, le aumenté un poco el corticoide, le di colchicina, no seguía, le he dado metotrexate y con eso ha mejorado notablemente. Pero también puede comprometer al testículo, dando orquitis, solamente el testículo y nada más, al uréter, a veces da en el apéndice, a veces da en la vesícula, etc. Hemos tenido casos de vesícula. Viene el paciente a la emergencia con la vesícula, dolor cólico vesicular característico, pero le examinan, ven la ecografía y dicen, la vesícula no tiene piedra, no tiene nada, dicen que es raro. Lo operan, mandan la vesícula a anatomía patológica y ahí sale que es una vasculitis. Y tenemos las asociadas a hepatitis B, que suele darse en menos de 40 años y se caracteriza por hipertensión maligna, infarto renal y orquiepididimitis. Estos son los criterios de clasificación, que ustedes ya lo han revisado, y se tienen que completar 3 de 10 criterios para poder diagnosticarla. Laboratorio, reactante fase aguda elevados, no existen autoanticuerpos, el complemento puede estar bajo siempre y cuando haya hepatitis B asociada, y el ANCA es negativo. La angiografía es importante, ¿por qué? Porque miren, se forman microaneurismas, como ven acá. Y esto es importante no solo para el diagnóstico, sino también porque si tú tienes un problema renal y se te ocurre hacer una biopsia y en la biopsia le das un microaneurisma, el paciente puede fallecer por un sangrado terrible. Entonces es mejor asegurarte y hacer una angiografía. Y si hay microaneurismas, mejor no hacer la biopsia. Tratamiento, dosis altas de corticoides.
Puedes dar ciclofosfamida oral o endovenosa, el mantenimiento con azatioprina. En el caso de la asociada a hepatitis B, la ciclofosfamida está contraindicada. ¿Por qué? Porque la hepatitis B se supone que está activa. Hay una infección viral. Entonces, si tú le das inmunosupresores, la infección viral va a aumentar y esto puede llevar a falla hepática. Entonces, ¿qué haces? Das plasmaféresis con corticoides en un menor tiempo posible asociado a antivirales contra la hepatitis B. Y si es una PAN limitada, como la PAN cutánea, colchicina, daxona, corticoides tópicos pueden ayudar bastante. Y por último, nos vamos a ir con la vasculitis asociada a ANCA. Con esto ya vamos a terminar. Esto ya revisamos. Las definiciones de Chapel Hill del 2012 son las que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es la característica de las tres? Que las tres son vasculitis necrotizantes. En algunas cosas cambian. Por ejemplo, la GPA, que es la granulomatosis con poliangeitis, es granulomatosa, mientras la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis es granulomatosa rica en eosinófilos. Hay algunas cosas importantes acá, porque la granulomatosis con poliangeitis usualmente involucra el tracto respiratorio, mientras que en la poliangitis microscópica muy frecuentemente se da la glomérulonefritis y la capilaritis pulmonar, es decir, la hemorragia alveolar. Mientras que en la granulomatosis eosinofílica también hay inflamación del tracto respiratorio, pero suele haber eosinofilia y casi el 100% de pacientes está asociado a un asma. Acá tenemos, ojo, los cambios de nombres. Ya no me digan Wegener, no me han hecho el estrago. Si lo escucho a uno de ellos, a uno de ustedes preguntándome con ese nombre, no voy a responder, porque la idea es que ustedes tengan el nombre adecuado. Y como ven acá, miren, la prevalencia es de 46 a 184 por millón, pero miren, según estos datos, que son datos extranjeros, hombres es mucho mayores que mujeres, aproximadamente 60 años de edad. Sin embargo, nosotros hicimos un estudio en nuestro hospital, en un seguimiento de casi 20 años, para ver cuál es la epidemiología de la vasculitis ANCA en nuestro servicio. ¿Y qué encontramos? 212 pacientes, de los cuales la edad promedio era 59 años, muy parecido a lo que dicen, ¿no? Ahí no hay problemas. Pero miren, ¿quién predominó? Mujeres, 139, que es el 65%. ¿Y cuál de los diagnósticos prevaleció más? La poliangeitis microscópica. Si ustedes ven la bibliografía extranjera, por ejemplo, en Europa, en ciertas partes de Europa, predomina más la granulomatosis con poliangeitis. En Asia, por ejemplo, en países como China o Japón, predomina la poliangeitis microscópica como nosotros. En ciertas partes, como en España y Francia, casi tienen una predominancia muy similar poliangeitis microscópica con granulomatosis con poliangeitis. Y siempre, casi siempre, la granulomatosis eosinofílica es menor, pero más casos se ven en las áreas europeas. Acá nosotros, miren, en un seguimiento de 20 años, solamente 5 casos. Entonces, es importante que sepan cómo nosotros tenemos nuestros pacientes con vasculitis ANCA. Y acá, como ven, miren, las diferencias también es en edades según el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de la poliangeitis microscópica, son las que son mucho mayores, 61 años en promedio, mientras que la granulomatosis con poliangeitis 53 años y la granulomatosis eosinofílica 48, ¿no? Entonces, y como en la distribución del sexo femenino predomina en la poliangeitis microscópica, mientras que en la granulomatosis, la GPA, es igual. Y esto van a encontrar en muchas bibliografías que sí, que la granulomatosis con poliangeitis, la distribución de sexos es muy similar. Y ese es otro estudio que hicimos importante en 28 años de seguimiento, en lo cual vimos que la mortalidad, miren cómo ha ido. Más o menos el 50% de pacientes fallece aproximadamente en un promedio de 12 años. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que mejorar el diagnóstico y tenemos que mejorar el tratamiento para mejorar su pronóstico. Y este cuadrito es el más bonito, es el que nos va a hacer un resumen para no estar hablando tanto de las tres, y que creo que si ustedes lo revisan muy bien, van a tener todo para su examen. Las diferencias principales. Por ejemplo, vamos a hablar de la piel. La piel se puede afectar en las tres, como ven acá. Puede ser como púrpura palpable, nódulos, rash pseudourticarial, livedo reticular y úlceras. ¿Quién tiene más compromiso cutáneo? La granulomatosis eosinofílica hasta un 70%, le sigue la poliangeitis microscópica con 60% y granulomatosis con poliangeitis 50%. El compromiso ENT, Ear, Nose, Throat. ¿Cuál es? Básicamente, pues, la granulomatosis con poliangeitis. ¿Qué puede haber? Sinusitis,
deformidad en silla de montar, rinitis con costras, deformidad del septum nasal, otitis media, mastoiditis, etc. ¿Quién le sigue? La granulomatosis eosinofílica. ¿Pero qué presenta acá? Diferente. Rinitis alérgica o poliposis, ¿no? En cambio, la poliangitis microscópica es infrecuente. Puede haber, pero es muy raro. En el pulmón, importante. Básicamente, quien va a llevar a hemorragia alveolar es la poliangitis microscópica, es la que más presenta. Pero la granulomatosis con poliangitis también puede presentar hemorragia alveolar, pero básicamente también se asocia a nódulos no migratorios o infiltrados no migratorios, nódulos excavados o estenosis subglótica o bronquial. Mientras que en la granulomatosis eosinofílica, básicamente el asma está en el 100% de los pacientes. En este caso sí hay nódulos migratorios o infiltrados migratorios y hay efusión pleural eosinofílica. En el riñón, los tres se pueden afectar básicamente con una glomerulonefritis, pero más común es en la poliangitis microscópica, como ven acá, 80%. Le sigue la granulomatosis con poliangitis y la eosinofílica solamente un 20%. En el caso del compromiso neurológico, más común es en la granulomatosis eosinofílica, con un 75%. Pero, ¿cuál de los compromisos neurológicos es más común en este grupo? Es la mononeuritis múltiple. Porque, por ejemplo, la paquimeningitis es más común en el cuadro de granulomatosis con poliangitis. Acá voy a hacer un paréntesis, porque es importante que sepan eso. Al inicio hablamos de compromisos granulomatosos y compromisos vasculíticos. En la granulomatosis con poliangitis tenemos estos dos grupos de compromisos. Como dije, los vasculíticos suelen responder rápidamente, suelen responder muy bien al tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, los granulomatosos suelen recidivar o responder muy poco. Por ejemplo, ¿cuáles son compromisos granulomatosos? Uno es la paquimeningitis, dos, la estenosis subglótica, la estenosis bronquial, tenemos el tumor pseudoorbitario, tenemos los nódulos pulmonares. Mientras que los vasculíticos tenemos, por ejemplo, la glomerulonefritis, la púrpura palpable, la escleritis, la mononeuritis, etc. Entonces, eso es importante que sepan para diferenciar. ¿Quién sabe? Les preguntan en el examen, no lo sé. En el ojo, los tres pueden comprometer con uveitis, conjuntivitis, epiescleritis, pero en el caso de la granulomatosis con poliangitis puede haber lo que nosotros llamamos el pseudotumor orbitario, ¿no? Y esto es importante, esto último, el ANCA. Muchos dicen, tiene ANCA PR3, es granulomatosis con poliangitis. Tiene MPO, es poliangitis microscópica. No es así. Como ven acá, en el caso de la poliangitis microscópica, el 85% de pacientes es MPO o es ANCA perinuclear. MPO, recuerden, mieloperoxidasa. Pero hasta un 20% pueden ser PR3, que es proteinasa 3, o ANCA-C, que es ANCA citoplasmático. Pero si vamos a la granulomatosis con poliangitis, hasta el 90% es PR3 o ANCA-C y hasta un 10% EMPO. Pero si vamos al EGPA, o sea, la granulomatosis eosinofílica, acá es importante que hasta un 30-60% van a tener ANCA. Es decir, hay entre un 40 a un 70% que pueden ser ANCA negativo. De la misma manera aquí y de la misma manera aquí. Si bien se asocia a ANCA, también existe la vasculitis ANCA negativo, por si acaso. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Pero en el caso de la granulomatosis eosinofílica, principalmente es MPO. Y vamos a ver algunas manifestaciones de lo que hemos hablado acá. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nicole? Nariz sencilla de montar. Nariz sencilla de montar. Muy bien. Me llama la atención algo. Supuestamente son 156 y estamos 61 personas. No está muy bien, ¿ah? Eso explica mucho por qué gran parte de ustedes está mal en el examen. O sea, se supone que deberían estar los 150. Que hay alguna falla, pues sería importante pues que no hayan 30, 20, no lo sé. Pero que no esté ni la mitad, me llama mucho la atención. Terriblemente. No sé qué pasa con ustedes, porque en los grupos anteriores siempre había toda la gran cantidad de alumnos, ¿eh? O sea, me llama la atención, 60 de 156. No sé, o sea, me llama mucho la atención eso. Bueno, espero que lo puedan aprovechar los 60 y tantos que están en este momento, ¿no? Muy bien, sigamos. Acá tenemos nuevamente la nariz sencilla de montar y acá vemos desviación del tabique, ¿no? Claramente. ¿Aquí qué encuentran? ¿Alguien?
Nivel hidroaéreo, sinusitis, muy bien. ¿Qué más? Acá hay una sinusitis, ¿no? Por un nivel hidroaéreo. Totalmente, el septum nasal está destruido. Ajá, pérdida del tabique, exacto. Y acá tenemos un pseudotumor orbitario. Pobrecito este paciente. Aquí vemos una estenosis subglótica. Acá está la glotis, está irregular. Acá hay un tejido alrededor que está haciendo la estenosis. Acá, ¿qué encuentran? ¿Alguien? Estenosis del bronquio, muy bien, del bronquio izquierdo, ¿no? Miren este bronquio, el derecho, está todo bien, su calibre normal, pero acá miren, estenosado en varias zonas, ¿no? Y acá inclusive hay nódulos pulmonares, ¿no? Acá hay una estenosis, acá estamos en la carina, y acá tenemos el bronquio principal que está totalmente, digamos, permeable, y acá prácticamente el 100% de la luz cerrada, ¿no? Aquí, ¿qué encontramos? ¿Alguien? ¿Alguien? Tosis palpebral, no. Tosis es caída del párpado, acá yo no veo tosis palpebral. ¿Qué es lo que está señalando acá la flecha? Perdón, el puntero. Pseudotumor orbitario, muy bien, Gladys Elizabeth Canaza. Y también hay proctosis, ojo, sí, lo que dice su compañero es proctosis, porque miren la línea, tiene que pasar una línea recta por ambos ojos, miren. Este está más afuera, ¿no? Entonces hay un pseudotumor orbitario asociado a proctosis y también hay algo de sinusitis, ¿no? ¿Qué hay acá? ¿Nadie? Esclerosis necrotizante, no, escleritis. ¿Estabas por ahí? Escleritis necrotizante, muy bien. Sigamos. Y nódulo pulmonar, muy bien. Valeria y Karim. Aquí. Nódulos pulmonares, muy bien. Y acá. Una cavitación. Exactamente, muy bien. Valeria, Joana, Eliana. Muy bien. Aquí, ya pues esto es claro, ¿no? Ahí. Una cavitación grande o amplia, excelente. Aquí. ¿No hay nadie? No. No es hemorragia. Hay algunas bronquiectasias, sí, pero miren esto. ¿Qué se parece esto? Varias hileras. Panal de abeja. Excelente, Valeria y Pedro. Giancarlo dice enfermedad intersticial. Por supuesto, es enfermedad intersticial, ¿no? Pero acá hay bronquiectasias y hay panal de abeja. Ahora, vamos a hablar rápidamente de algo que seguramente lo han visto en lupus, lo han visto en vasculitis y es importante. La hemorragia alveolar difusa, el HAD. Condición que amenaza la vida. Causas muchas patologías. Pero yo quiero que entiendan algo y eso, por favor, no se lo quiten de la cabeza y expréndanlo. Si ustedes tienen una hemorragia alveolar, tienen que pensar que puede estar asociado a otra enfermedad que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La unión de la hemorragia alveolar más la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿qué síndrome da? No, ¿qué síndrome? No, Pastor, no. Muy bien, Karim. Pulmón-riñón, o como dijo Valeria, reno-pulmonar. Lo pueden llamar síndrome pulmón-riñón o síndrome reno-pulmonar, como quieran. Y cuando ustedes tengan un síndrome reno-pulmonar, piensen en 3 patologías, solo en 3. Pueden pensar en más, ojo, hay más, pero las principales son estas 3 que ustedes tienen que descartar de inicio. Una es la que ha dicho su compañera Valeria, poliangitis microscópica. ¿Cuál es la otra? En general, piensen en ANCA, en vasculitis ANCA, pero a la cabeza poliangitis microscópica. Muy bien. ¿Cuál es la segunda? Muchachos, ¿qué es la segunda? Muchachos, han revisado el tema. Tienen que haber sabido eso. No, pues ya, pues. La primera causa es vasculitis ANCA.
a la cabeza polangitis microscópica, también puede ser granulomatosis con polangitis. Pero ese es el primer puesto, vasculitis ANCA. El segundo, muchachos, no me decepcionen, muchachos. Una enfermedad que han estado viendo. La han visto durante las semanas. La segunda semana creo la han visto. Por favor. La han visto. Han tenido que tocar el tema. No, esclerodermia no. Lupus. Muy bien, Jennifer Vázquez. Jennifer Isabel Vázquez. Muy bien. Lupus. Entonces, el primer puesto, vasculitis ANCA. De las vasculitis ANCA, el primer puesto, polangitis microscópica, segundo, granulomatosis con polangitis. En el segundo puesto, lupus. Y la tercera es lo que dijo por acá arriba su compañera Saraí, la enfermedad por antimembrana basal glomerular o Goodpasture. O sea, esas tres tienen que empezar. Puede ser otra cosa, puede ser un SAF, puede ser otro tipo de enfermedades, infecciones, etc. Pero las tres principales tienen que descartar ustedes cuando vean un reno pulmonar. ¿Muy bien? Muy bien, entonces es una emergencia. Hay que hacer un rápido diagnóstico y tratamiento agresivo porque esto tiene alta mortalidad sin tratamiento. Fisiopatología es el daño de la microcirculación y la histopatología que va a encontrar glóbulos rojos y fibrina intraalveolar y macrófagos con hemosiderina, que eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos un lavado broncoalveolar. Decimos al patólogo, búscame estos macrófagos cargados con hemosiderina. Si hay, es altamente sospechoso de hemorragia alveolar. Este es un casito, les voy a comentar rápido, ya son las 4:20, seguramente ya están un poquito cansados, pero ya vamos a terminar. Es un casito de una mujer que tenía una granulomatosis con polangitis en diálisis. Yo me acuerdo mucho de este caso porque yo era residente. La vimos y nos llamaron por interconsulta y vino la paciente por tos con expectoración sanguinolenta, una hemoptisis. Y estaba con cáncer nasal. Pero ¿qué pasó? Que nos llamaron muy tarde. O sea, cuando la paciente ingresó a emergencia, primero pensaron que era una infección, una cosa, y ya nos llamaron después de creo que 5 días. Cuando dijimos, esto es una hemorragia alveolar, hay que pulsarla, la paciente entra en falla respiratoria y le encuentran esto, miren. Así ingresó, ¿ah? Entra falla respiratoria, la intuban, pasa a UCI. Y miren cómo siguió. Miren este pulmón. Miren cómo estaba y miren cómo siguió. Feo. Le dimos tratamiento, le hicieron plasmaféresis, le dimos inmunosupresión. Lamentablemente los parámetros respiratorios eran altos, estaba con mucha retención de CO2, a pesar de todas las maniobras. Lamentablemente ese pulmón estaba totalmente dañado, que la UCI tomó la decisión de no hacer encarnizamiento terapéutico, es decir, no dar más porque sabían que eso no iba a salir y desconectaron a la paciente y la paciente falleció. Lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este problema? Que si es un problema de sospecha de hemorragia alveolar, te tiene que tratar rápido, porque sí salen los pacientes se recuperan. Lamentablemente esta señorita falleció, joven, tenía creo que 32 años, joven, falleció. El cuadro clínico es importante. ¿Cuál nos hace sospechar de hemorragia alveolar difusa? Hemoptisis, infiltrados alveolares y anemia. La anemia es decir, una caída de la hemoglobina, porque yo puedo tener hemoglobina en 15, pero la caída es lo que me va a dar la sospecha. ¿Cuánto? 1 a 2 gramos del basal. Pero algo importante, no todos los pacientes hacen hemoptisis, 1/3 no hace hemoptisis, por lo tanto, el no tener hemoptisis no te descarta la hemorragia alveolar. Hay que tener en cuenta las comorbilidades, porque si tú tienes un paciente que tiene lupus o vasculitis ANCA y viene con un cuadro de estos, pues sospechen hemorragia alveolar. Sin embargo, muchos pacientes pueden ser debut. Y es cierto, porque nosotros hemos visto pacientes que han estado en la UCI, que han ingresado como falla respiratoria y falla renal con hemoptisis, y no tenían un diagnóstico previo, y se les hizo el diagnóstico de vasculitis o de lupus en ese momento. Y las imágenes de radiografía de tal de tórax va a comprender un compromiso alveolar focal, parchado o difuso, como hemos visto. Y la broncofibroscopía nos ayuda para documentar la hemorragia, o sea, con la búsqueda de los macrófagos cargados de hemosiderina, pero a la vez también descartar infección, porque una infección puede darte estas imágenes totalmente, igual esto. Entonces, es para esas dos cosas. Y por último, el riñón, que sabemos que en la vasculitis ANCA también se compromete, principalmente va a haber en la polangitis microscópica. Y un compromiso importante es la glomerulonefritis rápidamente progresiva que hablamos hace un momento, que asociada a la hemorragia alveolar te da el síndrome renopulmonar o pulmón-riñón.
Pero ¿cómo definimos la glomerulonefritis rápidamente progresiva? Acá está la definición. Es definida como un síndrome con abrupto o insidioso inicio de hematuria, proteinuria, anemia y rápidamente progresiva falla renal, y hallazgos especiales en la microscopía de luz de la biopsia del riñón. Lesiones crescénticas, las cuales usualmente involucran mayormente la arquitectura glomerular. También es caracterizado por pérdida rápida de la función renal, una caída de una tasa de filtración glomerular de menos del 50% dentro de los 3 meses, con hallazgos histológicos de lesiones crescénticas, los cuales involucran más del 50% de glomérulos. Es decir, es una falla rápida, como dice, rápidamente progresiva de la función renal asociado a microhematuria, proteinuria, etcétera, y que en la biopsia te va a ser característica por lesiones decrecientes en biopsia en más del 50% de glomérulos. Entonces, esto es importante que tengan en cuenta, porque cuando ustedes tienen una hemorragia alveolar o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o ambos en un síndrome renopulmonar, el tratamiento tiene que ser rápido e intensivo. Y ahorita vamos a ver esa parte. Estas son las biopsias, como habíamos hablado, hay focal, crescéntica, mixta y esclerótica. Cada una tiene diferente pronóstico en cuanto a la sobrevida renal. ¿A qué nos referimos con sobrevida renal? Al tiempo en el cual el paciente llega a diálisis, o sea que el riñón prácticamente ya falló. Y vemos que más rápido llega en la esclerótica, en la focal prácticamente muy pocos pacientes, crescéntica le sigue y después la mixta. Los criterios de clasificación, eso ya lo han revisado, esto también, esto lo han revisado en sus respectivas exposiciones de los días de la mañana, y acá vamos a hablar del tratamiento. Y el tratamiento de la vasculitis ANCA depende de la categoría EUVAS que el paciente tenga, si es localizada, sistémica temprana, generalizada o severa. Localizada cuando solamente hay compromiso del tracto respiratorio alto o bajo. Nada más, no tiene otra cosa. Sistémica temprana, cuando está comprometido cualquier órgano, pero sin amenazar la vida o la función del órgano. Por ejemplo, podría ser, se me ocurre, una polineuropatía. Generalizado, renal o compromiso que amenaza alguna función del órgano con creatinina menor a 5.6. Y severa es cuando hay compromiso renal o falla de órgano vital con creatinina en más de 5.6. Entonces, si es localizado, el tratamiento es metotrexate y esteroides. Si es sistémica temprana, metotrexate o ciclofosfamida también asociado a esteroides. Y en la generalizada o severa, acá hay dos diferencias. Porque en la generalizada se usa ciclofosfamida o rituximab más esteroides, pero en el caso del severo se usa lo mismo, pero tienes que unirte con recambio plasmático, lo que es el plasma exchange. Recambio plasmático o plasmaféresis. Sin embargo, últimos estudios, hay un estudio nuevo, grande, que se llama PEXIVAS, ha dicho que no hay diferencias ni en sobrevida renal en los pacientes que usan plasmaféresis versus los que no lo usan. Sin embargo, a pesar de que es un estudio grande, hay algunas observaciones al estudio y han salido versiones a favor de la plasmaféresis, otros en contra. Personalmente, yo estoy a favor del uso porque hemos visto que los pacientes mejoran notablemente. Y acá está, para terminar, un resumen. Si tú tienes un paciente con síntomas de un síndrome vasculítico, si tiene púrpura, vesículas, hematuria, hemoptisis, hemorragia o síntomas oculares, piensa en vaso pequeño y acá tienes las diferentes. Si estás pensando en nódulos, úlceras, livedo reticularis, mononeuritis, gangrena, microneurismas, vaso mediano, como los que están acá. Y si tienes claudicación de miembros, ausencia de pulsos, soplos arteriales, dilatación aórtica o asimetría en la presión arterial, piensa en grandes vasos. Listo, muchachos, eso es todo por el momento. No sé si tienen alguna duda. Hemos llegado al final, casi 2 horas, solamente con 60 participantes. Me da mucha pena que sea así, porque de verdad nosotros, todos los asistentes, preparamos estas exposiciones pensando en que ustedes lo entiendan de la mejor manera. Al menos yo lo hago así, porque a mí me hubiese gustado que a mí me enseñen de esa manera. Pero veo que la mayoría no está, de 156, de 60, no creo que a 90 se le haya ido el internet. O sea, ya seríamos muy piñas que 90 se le vaya el internet. Hay otras maneras de poder saber justificar si es que uno no está. Entonces, me da mucha pena que sea así. Espero que ustedes, los 60 que se han quedado, les haya gustado la exposición, que se lleven algo de este tema, porque probablemente no lo van a volver a tocar.
No lo van a ver hasta que ustedes ya sean internos o sean médicos y ahí vayan a ver el caso. Entonces, espero que lo aprovechen, espero que les haya gustado y pues un gusto haber estado con ustedes este mes. Nos vemos muy pronto y cualquier duda, como les he dicho, siempre estoy para ayudarlos a través de mi correo electrónico, si hay alguna duda o una cosa. Cuídense mucho y éxitos en su examen del domingo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, doctor Pérez.